Vale, bueno, chicos, vamos a hacer vamos a continuar con el tema 3. Lo vamos a hacer mucho más de chill, básicamente porque es que estoy reventado y estoy muy cansado. De todas maneras, pues aunque sea de chill, pues hay que seguir a tope o intentar estar lo más a tope posible. Así que bueno, vamos a poner el tema 3, que el tema 3 es este de aquí, vale. Aquí. Vale, y voy a coger todos los apuntillos que están aquí. Perfecto. Y bueno, y vamos a continuar a ver qué nos dice el señor Franchonetti. O sea, si me pongo aquí se ve, ¿no? Buenos días, vamos a Sí. empezar la clase de la asignatura Renta y Dinero. Vamos a ver el tema 2, que hace Abajo el tema 2, ¿eh? referencia al modelo renta-gasto. Antes de continuar, hoy, Renta gasto, vale. La renta gasto, sí, de esto yo me acuerdo del año pasado, el antes de anterior. continuar, o Está como primer punto, muy rico Lini. mostramos los supuestos básicos en los que vamos a trabajar. Empezamos con los supuestos del modelo teórico, y es que nos manejamos en un escenario en el que el gobierno no dispone ni de impuestos directos ni aporta subvenciones, en el que los impuestos directos solo son soportados por los hogares, en los que el gasto público, como ya vimos en el tema 1, se compone por el consumo de las administraciones públicas y las inversiones de las administraciones públicas, y los impuestos es la suma de los impuestos directos Y las transacciones. más las transferencias. Transacciones. El Transferencias. sector exterior Pero es que otro día estaba contempla viendo yo un vídeo del señor Domingo y el explicaba más o menos lo que eran las saldo de transferencias. la balanza por Lo cuenta tengo, pero lo corriente tengo como que... diferencia entre las exportaciones y las importaciones, y la función agregada de producción es derivable y homogénea en función del capital y de la mano de obra. Estos son los supuestos del modelo teórico sobre el que vamos a trabajar en este tema. Uh, Debido a la simplificación con lo que vamos a trabajar, hay una serie de modificaciones de las identidades contables vistas hasta este momento. Así, hemos visto o ya hemos adelantado que desde el punto de vista del sector público vamos a trabajar con supuestos como que los impuestos indirectos Son no se nulos, las aplican, son subvenciones tampoco, cero, las transacciones de capital netas de las administraciones públicas tampoco, tampoco las transferencias de las capital cotizaciones a la seguridad netas social tampoco, de las administraciones públicas bueno, que las transferencias y las de cotizaciones cuenta sociales, corriente las netas. transferencias, como hemos visto en el punto anterior, hacen referencia a Pero las claro, esto solamente transferencias es para esto. corrientes netas de las administraciones públicas. Estas es lo que hablábamos aquí, desde el punto del gobierno. Después que los impuestos del gobierno son los impuestos directos menos las transferencias corrientes netas. Por tanto, me acabo de dar cuenta que aquí hay un pequeño error, y es que esto es negativo. ¿De qué? Muy bien. Que el ahorro de las administraciones públicas menos la inversión de las Bueno, administraciones públicas se determina como capacidad o necesidad de financiación, que el ahorro, por tanto, el ahorro de las administraciones públicas son sus ingresos, que por simplicidad
ya hemos indicado que tomaremos como los impuestos directos menos el consumo de las administraciones públicas, menos las transferencias, esas transferencias corrientes netas. El superávit, en caso de que existiese en las cuentas del sector público, pues las tomaríamos como los ingresos menos los gastos, es decir, los impuestos directos menos las transferencias menos el gasto público. En caso de déficit, serían el gasto menos los ingresos, es decir, el gasto público más las transferencias corrientes netas de las administraciones públicas menos los impuestos directos. En cuanto a las empresas, tomamos para este tema la simplificación de tomar como que el ahorro de las empresas es cero, no existe depreciación, Pero estaría no bien que existe dijeras por qué, amortización, tío, o sea... por tanto el ahorro bruto es igual al ahorro neto. En cuanto al sector exterior, no lo tenemos en cuenta, por tanto Es una las economía rentas de cerrada. factores nacionales menos rentas de factores extranjeros, que sería igual a las transferencias corrientes netas con el resto del mundo, que sería igual a las transferencias de capital netas con el resto del mundo, que será igual a cero. Es decir, todo el sector exterior lo simplificamos como cero y, por tanto, debido al segundo punto, al que la depreciación simplificamos como cero, pues por tanto, en este escenario, el Producto Interior Bruto a precios de mercado coincide con la renta, con el Producto Nacional Neto a costes de factores. Es que a coste de factores, ¿y por qué a coste de factores, tío? O sea... La identidad, ya vimos Claro, esto es lo que... en el tema 1, que la renta la podíamos tomar desde el lado del gasto o desde el lado de la renta. Esa identidad básica desde el lado del gasto hace que la renta sea igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Esta es la identidad básica desde el punto de vista del gasto. Desde el punto de vista de la renta es igual a la renta disponible de los hogares más los impuestos directos menos las transferencias. Pues aquí tenéis que esto puede ser igual a la renta disponible de los hogares más los impuestos, esto como simplificación, esta T sería igual, esta T es igual a los impuestos directos menos las transferencias, recordando que estos son las transferencias corrientes netas de las administraciones públicas. Y que esto a su vez es igual al consumo más el ahorro más los impuestos. Por tanto, consumo más ahorro es la renta disponible de los hogares, que es lo que tenéis aquí abajo. Como viene siendo también habitual, tenemos la identidad del ahorro-inversión, el ahorro menos la inversión más los impuestos menos el gasto público es igual a las exportaciones menos las importaciones. Pasamos al modelo renta-gasto elemental que vamos a ver en este tema. Entonces, antes de avanzar en la formulación propia, hay una serie de consideraciones de las cuales he seleccionado algunas. En el tema hay algunos puntos más que pueden ser a lo mejor pues más intuitivos o no tan específicos, pero bueno, con esto tenemos un buen resumen. Entonces, en el modelo renta-gasto elemental con el que vamos a trabajar en este tema 2, solo se considera el mercado de bienes de nueva producción.
todas las variables están en términos reales. Por tanto, no se toman en cuenta el componente precio. La oferta es infinitamente elástica y es la que se ajusta a la demanda. Si es infinitamente elástica, esto significa que la oferta es infinitamente elástica. Es así, de esta forma. A ver, tío, ¿qué coño has dicho? O sea... A la demanda. Si es infinitamente elástica, esto significa que la oferta es infinitamente elástica. Es así, de esta forma. Solo existe una variable endógena que es la renta. La oferta perfectamente elástica es básicamente que a un mismo precio tú puedes coger y ofertar lo que te salga a ti del rabo, básicamente. Tú vas a ofertar tanto y va a costar un precio determinado. Tú vas a ofertar tanto y va a costar un precio determinado. Da igual cuánto vayas a ofertar. Si más o menos, el precio no cae. ¿Es tan difícil decir esto, tío? Es que es tan difícil. Es que yo me quedo con cara de mongolo, tío. Y después tenemos Joder con el tres Franchonel, tío. conceptos. Es que esto... La demanda agregada planeada, que es la suma del consumo planeado, la inversión planeada, el gasto público planeado, la Público. exportación planeada, menos ¿Qué voy a la hacer? suma del consumo planeado, la inversión planeada, el gasto público planeado, la exportación planeada, menos la importación planeada. La demanda interna Esto me sabe mal, es una vergüenza, o sea... Igual. será este componente de aquí. Perdón, interna, las exportaciones evidentemente no lo son. Esta es la demanda interna y la demanda total, esta de aquí. La demanda interna, consumo planeado, inversión planeada, gasto público planeado, y la demanda total, consumo planeado, inversión planeada, gasto planeado, exportación planeada. En el punto 2.2.2 empezamos a trabajar con un modelo renta-gasto sin sector público. Entonces, si no tenemos sector público, tampoco tenemos sector exterior, el modelo, desde el punto de vista del gasto, simplemente es el que tenemos aquí. La renta es el consumo más la inversión. Y desde el punto de vista de la renta es el consumo más el ahorro, que es igual a la renta disponible, por las simplificaciones que hemos mostrado anteriormente. De lo anterior ya se identifica la identidad del ahorro y la inversión. Y pues en este modelo de renta-gasto sin sector público es el que vamos a ver en la clase de hoy y vamos a seguir con él. Dentro de este modelo público es el que vamos a ver en la clase de hoy y vamos a seguir. Esta función cumple tres hipótesis keynesianas. Que el coste inicial y el coste no varían con el tiempo. Que supongo que C es el coste, o sea... Consumo. Que el consumo está entre 0 y 1. Y que la propensión, supongo que esta es la propensión media,
es un valor más grande que el consumo, pero supongo que C mayúscula es el consumo total. O sea, ahora lo dirá el con Franchella aquí. él. Si lo dice, vamos. Dentro de este Este paso. modelo simplificado de renta, gasto sin sector público, vamos ahora a centrarnos en el componente de consumo. Y el punto 2221 nos define la determinación de una función de consumo keynesiana, partiendo de Vale, una serie de estaría bien que supuestos. definieses Esos supuestos lo de son: keynesiano, porque es que yo, el por ejemplo, no consumo me de un acuerdo. periodo es función estable de la renta disponible de dicho periodo. Segundo, que la propensión marginal a consumir es positiva, pero ¿Y qué es la menor que la propensión unidad marginal? y menor que Es la que, propensión media. es que por favor, lo puedes decir. O sea, La función la propensión marginal al consumo son las ganas que yo tengo de consumir, ¿vale? Si yo tengo una propensión marginal, si yo tengo una propensión marginal de consumo muy alta, es que yo tengo unas ganas de comprar que lo flipas, ¿vale? Si yo tengo una propensión marginal de la mierda, ¿vale? Pues yo tengo muy pocas ganas de comprar, básicamente, ¿vale? Esto es de macroeconomía de primero, tío, pero yo qué sé, tío, dilo. de consumo a corto plazo, que es la que se ve en este punto, tiene esta expresión. El consumo depende o es función de un consumo autónomo más ¿Y qué la significa consumo propensión autónomo? marginal a consumir ¿Qué es un consumo autónomo? Por favor. ¿Qué es un consumo autónomo? O sea, por la ¿yo tengo que renta suponer que el consumo disponible. autónomo es el consumo que haga yo? Aquí tenemos que esta es la propensión a consumir, ya tenemos aquí la propensión marginal a consumir, Te voy a dar las es pelotas, o positiva. sea. Esta propensión Uy, no, oscila esto no es. entre 0 y 1. Ya está todo correcto. Y esta propensión a consumir se define El tío no va a explicar lo que es la propensión, ¿eh? también, la propensión a consumir en función de la renta. También definimos la propensión media como el consumo Partida la renta renta. disponible Claro. dividido la renta disponible. Esta es la propensión media, la definición de propensión media. Por tanto, tenemos la propensión marginal, la propensión Y me puedes conocer, marginal tío. La propensión y marginal la siempre se ha puesto como. propensión Da igual. media. La propensión marginal oscila entre Pero 0 por y favor, 1. di que es la puta propensión marginal. Y la propensión marginal es inferior a la propensión media. Esta función de consumo que hemos visto aquí C mayúscula es la cumple tres propensión, vale. Ya hipótesis está. keynesianas, por tanto. Pero que es. La primera, que el consumo autónomo y la propensión marginal a consumir no varían con el tiempo. Eso es un supuesto, ¿eh? O una hipótesis. Que la propensión marginal a consumir es positiva y menor que 1, es decir, oscila entre 0 y 1. Y que la propensión media es superior a la propensión marginal a consumir. La lectura de esta función de consumo keynesiana es muy simple. El consumo de una Es muy simple economía si. se puede Si se explica determinar a bien, chico. partir de un consumo autónomo, estable, más un porcentaje de la renta disponible. Al ser positivo, lo que nos está diciendo, nos está haciendo intuir, es que el crecimiento de la renta disponible afecta positivamente al consumo. Básicamente. Traducción. Si nosotros tenemos más dinero para gastar, gastamos más. Listo. Desde el punto de Son pequeños vista del detalles que desarrollo del si los modelo teórico añades, elemental, tío, bueno, pues tenemos que la ganan función de mucho. La explicación gana inversión mucho. Y yo no soy, o sea, yo no soy ni economista ni soy, puede soy ser o bien matemático. exógena Pero soy profesor. o bien
la Y función soy de alumno, inversión así que puede ser sé lo que me va bien dependiente como de la alumno y renta. sé lo que le va bien Tenemos aquí también a los alumnos como esta profesor. expresión de la función de inversión que recuerda mucho a la función de consumo keynesiana. Acabamos de ver que la función de consumo dependía o era función de un consumo autónomo más la propensión marginal a consumir de la renta disponible. Pues bueno, aquí la función de inversión puede ser simplemente un valor fijo, una inversión autónoma, o la función de inversión puede estar relacionada o ser dependiente de la renta, digamos en la misma línea argumental que el consumo. Si la inversión dependería de una inversión autónoma más un porcentaje de la renta disponible, porque esta propensión marginal a invertir también oscila entre 0 y 1. Por tanto, el modelo teórico queda definido según las funciones de comportamiento. Bueno, pues en principio el consumo es una función keynesiana, el consumo depende de un consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta disponible, pero claro, como estamos en este apartado tenemos la simplificación de que estamos en una economía sin sector público y sin sector exterior, Sin pues sector público, a ver, sin sector público es como si no hubiese gobierno, ¿vale? Y sin sector exterior es que es como si estuviésemos en una isla desierta, ¿vale? la renta disponible coincide con la renta, porque recordamos, fijaros que aquí pone renta disponible y aquí solo renta. La renta disponible era igual a la renta menos los impuestos, pero si no hay sector público, esto no existe y por tanto en este apartado, en esta simplificación, son lo mismo. Por lo que las funciones de comportamiento del consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta. La inversión la consideramos autónoma. La ecuación de equilibrio es que la renta es igual a la suma del consumo más la inversión. También habíamos visto desde el punto de vista que la renta se puede explicar como el consumo más el ahorro. Por tanto, aquí teníamos la igualdad de ahorro e inversión. Las variables exógenas de nuestro modelo, por Puedes decir lo que es tanto, una variable son exógena. el consumo autónomo y la inversión autónoma. Creo recordar que una variable exógena es aquella que no interfiere en el sistema. Pero variable exógena, vamos a incluir macroeconomía para que nos dé una variable exógena es aquella cuyo valor está determinado por factores externos, claro, al modelo en el que se incluye. Esta referencia podemos concluir que es aquella que forma parte fuera del modelo. Esto no significa lo que yo he dicho, sinceramente. Por ejemplo, esto era la oferta, esto era el precio y esto era, pues no sé lo que son. L, pues no sé lo que es. No, podríamos hacer una lectura rápida, pero es que, bueno, en fin, ¿cuánto tiempo llevamos? De todas maneras, 23 minutos. Joder, hermano, es que... Venga, vamos a continuar. No cuesta tanto hacer las cosas relativamente bien. Y yo no soy aquí el puto amo del mundo, pero... Los parámetros de este modelo, del modelo renta-gasto sin sector público y modelo renta-gasto Yo creo sin que no sector exterior, Yo creo que no sabe decir la L. pues son que la propensión marginal a consumir depende de los hogares. La propensión marginal a invertir depende de las empresas.
que la renta disponible, desde el punto de vista del gasto, es el consumo más el ahorro. Aquí tenemos la expresión keynesiana del consumo más el ahorro. Por tanto, despejando el ahorro se puede identificar como la renta disponible menos el consumo. Ordenando esta parte de la expresión, el ahorro se puede explicar para un modelo renta-gasto sin sector público y sin sector exterior como menos el consumo autónomo más 1 menos la propensión marginal a consumir por la renta disponible. A partir de aquí nos aparece este concepto. ¿Cuál? 1 menos C. Que lo podemos definir como la Ese es el propensión concepto, ¿no? El concepto 1 menos C. Eso no es el multiplicador. Como ya hemos dicho anteriormente, la variable endógena del modelo es la renta. Para el estudio del modelo y las posibles repercusiones que sobre los valores de equilibrio se pueden producir ante cambio de las variables exógenas o parámetros, se deben tener en cuenta 3 enfoques posibles. Y estos 3 enfoques se repiten en los siguientes puntos del tema, que es el análisis económico, el análisis gráfico y el análisis formal. El análisis económico lo que hace es analizar el comportamiento del modelo, de sus variables y el proceso de ajuste hacia las posiciones de equilibrio. En cuanto al análisis gráfico, utiliza pues 2 identidades, 2 gráficos. No sé si en la página siguiente... Sí, exacto. Más cutre que yo. Desde el punto de vista del análisis gráfico, trabaja con 2 identidades. En el eje de abscisas, en ambas identidades, en ambos gráficos, como veremos en la diapositiva siguiente, tenemos a la renta. En el gráfico superior se muestra el equilibrio entre la demanda agregada y la producción. Y en el gráfico inferior, la igualdad entre ahorro e inversión. El tercer enfoque, después del análisis económico y el análisis gráfico, es el análisis formal, que se utiliza cuando se producen cambios de las variables exógenas, como se verán más adelante. Aquí vemos, desde el punto de vista gráfico, tenemos la demanda agregada, en el eje de abscisas la renta, y aquí tenemos una bisectriz. Esta bisectriz lo que muestra es cuando los puntos para los que la renta es igual a la demanda agregada. Y aquí tenemos la función de demanda agregada planeada, que es igual al consumo más la inversión. Entonces, para este punto de aquí, que corta con la bisectriz, se da un punto de equilibrio porque la demanda agregada es igual a la renta. Esta recta tiene un ángulo. Este ángulo, perdón, lo he puesto aquí, esto no es. Este ángulo es la propensión marginal a consumir. Entonces aquí arriba tenemos la demanda agregada. Manteniendo la renta como abscisa, este ángulo. Luego tenemos la igualdad entre ahorro e inversión, donde la inversión, dirá la pendiente, es autónoma, ¿no? Es una recta paralela. Dirá la pendiente o la tangente de.
la función de Yo no comportamiento del ahorro. No lo sé. Claro, No aquí sé lo que realmente. tenemos es el corte en el eje de ordenadas es el consumo autónomo y este ángulo de aquí es la propensión marginal al ahorro. Tócate las pelotas. En este vídeo... Ese soy yo. Es la derivada, no el ángulo. Ese es el consumo. Pero yo quiero el del ahorro. No es el ángulo. No es el ángulo. No es el ángulo. No es el ángulo. Es la derivada, que es la variación. No es nada del ángulo, tío. No puede ser el ángulo. Voy a buscarlo en el manual. A lo mejor el manual pues dice algo y a lo mejor se está refiriendo a la tangente que puede ser. Es propensión marginal al consumo. Aquí dicen propensión marginal, análisis formal, la propensión marginal al ahorro. Aquí no dice nada, no lo está poniendo. Pero aquí están en estas dos gráficas. La pendiente será la propensión, pero no es el ángulo, cariño mío. No es un ángulo, es la tangente. Es la tangente. No puedes decir que es un ángulo. Es la pendiente. A lo mejor si se refiere al ángulo, pero no es un ángulo, es que está claro que no es un ángulo. Es una pendiente. Me sabe mal, no es el ángulo, es la pendiente. No es un grado de inclinación. Entonces, el punto donde el ahorro corta con la inversión coincide con este punto de equilibrio. Y bueno, desde el punto de vista del análisis formal, pues tenemos que la renta ha de coincidir con la demanda agregada planeada, que es igual al consumo más la inversión, y esta a su vez, pues la definición de la función de consumo keynesiana más la inversión autónoma, que son los supuestos sobre lo que hemos partido. Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros aquí cogemos esta expresión de aquí arriba,
y despejamos y. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos esta expresión. A este multiplicador se le denomina Multiplicador. multiplicador del gasto autónomo. Donde Pero el gasto tampoco dice lo que es un autónomo multiplicador, ¿no? ¿Para qué? es esto de aquí. Este multiplicador nos podrá identificar cómo varía la renta a variaciones o bien en el consumo autónomo o bien en la inversión autónoma. También tenemos esta tasa de ahorro, que será definida como el cociente entre el ahorro total y la renta disponible. No, lo vamos a Como dejar en aquí. este supuesto, Vamos a dejar aquí porque, bueno, yo en 10 minutos me tengo que poner a currar y... Bueno. Nada, ya sabíamos que hoy iba a ser así, que hoy iba a tener yo... Tengo el día cruzado, pero bueno. Me tengo que ir a cortar ya el pelo rayado. Y esto ya no puede ser, ¿eh? No puede ser. Venga, un besito.